Apúrate, viejo, gritó desde lejos el encargado de obra, un joven llamado Fabián, de apenas 30 años, impaciente y altanero. Aquí no estamos para cuidar ancianos, ¿entiendes? Era un lunes por la mañana. El sol apenas asomaba entre las nubes y la brisa fresca anunciaba una jornada pesada. En una obra en las afueras de la ciudad, un nuevo grupo de trabajadores llegaba para reforzar al equipo que llevaba semanas atrasado. Entre ellos venía don Ernesto, un hombre de cabello completamente blanco, rostro curtido por el sol y manos marcadas por años de trabajo duro. Vestía ropa sencilla, botas gastadas y un casco que parecía haber sobrevivido decenas de obras. Caminaba con paso tranquilo, como quien conoce el terreno, sin prisa pero sin pausa. Don Ernesto simplemente asintió con una leve sonrisa y siguió su camino hacia la zona de trabajo. Algunos obreros más jóvenes se miraron incómodos, pero nadie dijo nada. Fabián era conocido por su carácter prepotente, y más de uno ya había recibido su trato despectivo. A lo largo del día, mientras los más jóvenes se fatigaban entre mezcla, ladrillos y sol, don Ernesto trabajaba con una eficiencia sorprendente. Medía a ojo, alineaba muros con precisión milimétrica, y su mezcla siempre era la justa, sin planos, sin supervisión, solo experiencia pura. ¿Quién le enseñó eso, viejo?, preguntó uno de los ayudantes con admiración. La vida, hijo, respondió Ernesto sin dejar de trabajar. 40 años de levantar casas, escuelas y hospitales enseñan más que cualquier curso. Fabián, molesto por la atención que empezaba a recibir el anciano, decidió ponerlo a prueba. A ver, don Sabiondo, mañana quiero que levantes ese muro tú solo, y que quede perfecto. Vamos a ver si eres tan leyenda como dicen. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol llegaron, el muro ya estaba casi terminado. Perfectamente alineado, limpio, firme. Fabián no podía creerlo. Se acercó, inspeccionó cada ladrillo y no encontró una sola falla. ¿Cómo hizo esto? ¿A qué hora empezó? A las 4, muchacho, dijo Ernesto mientras limpiaba sus herramientas. Cuando uno ama su oficio, no necesita que lo apuren. Fue entonces cuando uno de los maestros de obra más antiguos, que pasaba a supervisar la construcción, reconoció a don Ernesto y se acercó emocionado. Maestro Ernesto, exclamó, no lo veía desde que terminó la universidad técnica. Este hombre construyó el pabellón principal con sus propias manos. ¿Sabían que recibió una medalla nacional por su trabajo en la reconstrucción del sur después del terremoto? Todos se quedaron en silencio. Fabián palideció. ¿Usted es ese don Ernesto?, preguntó sin poder disimular la vergüenza. Don Ernesto solo asintió. Sí, pero hoy soy un obrero más. No vine por gloria, sino porque extraño la mezcla, el ladrillo, y enseñar a quienes quieran aprender. Desde ese día, nadie volvió a llamarlo viejo. Lo llamaban maestro. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que también necesite un mensaje como este. Aquí, cada historia busca inspirarte, hacerte reflexionar y recordarte que, incluso en lo más simple, hay grandeza. Gracias por acompañarnos en este viaje de vidas ejemplares y enseñanzas profundas. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay algo que aprender del alma humana.